Este tema musical no está elegido al azar, ha venido ad hoc, porque nuestro realizador hoy, nuestro bien Serrano, pues nos ha introducido con Rosalén, con ese tema tan bonito, dedicado también a la represión franquista y a estas muertes, ¿no?, indignas que se produjeron en este país durante muchos años, pues a darnos el pie para el siguiente tema, el tema que yo les anunciaba antes y que está relacionado con las jornadas de memoria histórica que se están celebrando en Sanlúcar de Barrameda y que hoy van a tener como protagonista un sanluqueño, el único exiliado del que se tiene constancia en Sanlúcar de Barrameda, y que, bueno, pues nosotros en esta casa tenemos mucho material también sobre su vida. Nuestro amigo Manuel Jesús Márquez Moy también investigó mucho sobre él y le dio también bueno, pues bastante notoriedad en su ciudad. Gonzalo Martínez Sadoc, una persona que sufrió en sus propias carnes esto de lo que estamos hablando. Y la Asociación de Memoria Histórica de Sanlúcar pues ha traído a una de sus jornadas alguien que vivió en Sanlúcar durante más de 20 años, que es de Andújar, de Jaén, pero que muchos de ustedes les recordarán por su pasado como profesional de la enseñanza en Sanlúcar de Barrameda, concretamente en el Instituto Francisco Pacheco. Hablamos con el profesor Manuel Toribio. Manuel, muy buenas. Muy buenos días. Sea usted bienvenido de nuevo a su tierra adoptiva, a Sanlúcar de Barrameda. Muchas gracias. Ya hace tiempo, ¿no?, que bueno, nos dejó. Me fui de aquí en el año 2000. He venido en alguna ocasión porque mis hijos son sanluqueños, nacieron aquí. Y sí que he venido a ver a mis amigos de aquí, que te sigo teniendo mucho. Entre ellos, un alumno suyo, ¿no? Porque Pepe Jurado, sí. alumno del Pacheco, alumno suyo, yo creo que heredero. Bueno, el alumno ha superado al maestro con creces. Bueno, pues eso es lo importante, por eso mismo decía Narciso Climent, ¿no?, de él, sí, ¿no?, que el alumno había superado al maestro, pero en buena parte porque había tenido muy buenos maestros, y lo de Pepe Jurado no es más que la consecuencia de haber tenido la oportunidad de estar rodeado de gente como vosotros, ¿no? Bueno, pues si es así, me alegro. Bueno, pues Pepe Jurado va a presentar el libro, posiblemente dentro de poco tiempo, dedicado a Gonzalo Martínez Sadoc, y vosotros vais a hablar de esas dos generaciones tan distintas, la suya y la de Pepe Jurado, pero hablando de una misma persona. Esto ya en sí es importante, que se recuerden, ¿no?, por distintas personas y de distintas edades, una figura, bueno, yo no creo que olvidada en Sanlúcar, porque sí que es verdad que se le hizo un homenaje, precisamente estando usted aquí en el Francisco Pacheco, ¿no?, y que una persona conocida, ciertamente no quizás por los más jóvenes, pero por las que ya tenemos una edad, sí conocida, ¿no?, y recordada. Bueno, Gonzalo nació en Sanlúcar en 1908 y estuvo viviendo aquí pues hasta la llegada de la República, porque se marchó a Madrid y en el año 32 ya se presentó unas oposiciones para el Ministerio de Agricultura y desde el 33 estuvo viviendo en Madrid trabajando en este oficio, ¿no? Pero él sigue manteniendo mucha relación con la ciudad, ¿no? Por ejemplo, ya en su juventud, antes de irse, publicó un primer libro de poesía, que era su vocación, Ráfagas, donde él hacía una especie de tira satírica contra personajes, por ejemplo, es muy conocido uno que hizo contra los andistas. Los andistas eran los seguidores del conde de los Andes, el cacique local que amañaba las elecciones, porque se debe que saber que en Sanlúcar las elecciones de la República se tuvieron que repetir, las del 12 de abril, porque hubo un pucherazo electoral muy fuerte, ¿no? Como imágenes de precisamente Gonzalo, en una de las entrevistas que le realizamos en esta casa. Todo esto lo contó bien en la televisión o bien también en el Semanal, un artículo que sacó en el año 88, ¿no? Correcto. Entonces Gonzalo, de todas formas, volvió, bueno, después de la guerra, él se tuvo que marchar al exilio. Él era de convicciones republicanas y además era miembro del partido, militante del Partido Comunista, y se tuvo que marchar. Fue al exilio a Francia en unas condiciones muy duras en el campo de concentración de Saint-Cyprien-Plage, que lo cuenta él en algunos de los poemas que describe, ¿no? Y desde Francia se marchó al exilio a México, ¿no?, donde recompuso su vida. Se formó una pequeña empresa de materiales de construcción que le permitió vivir con cierto desahogo y se dedicó a su pasión, que era escribir. Entonces, en 1968, con pasaporte mexicano, él vuelve a Sanlúcar para presentar un libro que ha hecho, Estampas sanluqueñas, ¿no? Y de la emoción que siente al ver cómo va la gente a escucharlo, cómo le compran el libro, pues en cuanto que puede, en cuanto que muere Franco y se inicia la transición democrática, él se viene para acá, que ya recupera su pasaporte español, recupera su paga de funcionario jubilado del Ministerio de Agricultura y se establece en la ciudad.
Entonces se dedica sobre todo a vivir con los amigos, a una intensa actividad cultural. Él es uno de los fundadores de la Peña Flamenca Puerto Lucero, por ejemplo, junto con Toni Pala, ¿no? Por ejemplo, participa como pregonero en el carnaval, escribe para el semanal, da recitales de poesía. Yo recuerdo que lo conocí precisamente cuando fue en el instituto, con Narciso, que lo llevamos para el año 92 a dar una charla. También en el Ateneo nos juntábamos mucho con Benito, allí en la Plaza del Cabildo, a hablar. Y entonces me habló de sus libros, porque publicó, después de este Quirige de Ráfaga y de Escenas Sanluqueñas, publicó otro que se llama Amor y Cante, sobre todo dedicado al flamenco, que era su pasión. Y ya el libro último, que es Entre la grama y el río. El título del libro puede un poco resumir lo que él pretendía hacer. La grama es la mala hierba, los malos recuerdos, la tristeza, la derrota, lo que fue el exilio. Y el río como una esperanza al futuro, ¿no? Entonces, Gonzalo desarrolló aquí pues esa importante labor, ¿no? Además siempre se prestaba a cualquier, donde le pedían él iba, ¿no? Y en el año 96 el ayuntamiento decide rotular una plaza con su nombre, la plaza del poeta Gonzalo Martínez Adó, una pequeña placita que sale donde está Hermano Fermín, ¿no? Y entonces ahí él, cuando yo tenía amistad con él, bueno, yo no soy un investigador de Gonzalo, yo era un amigo de Gonzalo. Pepe sí ha hecho una gran labor de investigación. Entonces, recuerdo que él me pidió que hiciera una semblanza biográfica suya, que contara pues lo más significativo, ¿no? Sobre todo la experiencia del exilio. Sus poemas que tiene dedicado, tiene uno que se llama Alambradas, que cuenta lo que fue... Porque hay que tener en cuenta que los españoles, cuando llegan a Francia, no se podían imaginar lo que les estaba esperando. En la playa, unas alambradas, unos barracones y unas condiciones... Como el desembarco de Normandía, ¿no? Sí, pero en este caso parecía que ellos eran las tropas alemanas, porque es que los trataron como... Bueno, las tropas coloniales francesas, los senegaleses, eran los que hacían la guardia, sin ningún miramiento con respecto a estas tropas que llegaban, y el gobierno francés pues hizo lo que... Esto es algo que está ahí todavía, ¿no? En la historia del gobierno francés, como una mancha que tiene ahí, ¿no? El maltrato que dio a los exiliados españoles, que llegaban allí buscando una última esperanza después de haber sido derrotados, ¿no?, en la guerra, ¿no? Todo eso, en la conferencia de hoy, a partir de las 7 de la tarde en la Casa de la Juventud, tendrá, bueno, pues un recorrido amplio. ¿Y cómo van a dividirse el trabajo Pepe y usted? Bueno, para precisamente cuando venía en el tren me ha mandado un WhatsApp Pepe proponiéndome que yo hable al principio de lo que fue este reencuentro de Gonzalo con su pueblo y el homenaje que se le hizo, y que dé pie a su intervención, porque realmente el que ha investigado sobre Gonzalo es Pepe. Ha hecho un gran libro, que está ya, lo tiene prácticamente terminado, y luego lo que sí me ha pedido, que él dice, mira, yo la parte de la poesía no la voy a tocar cuando yo termine mi larga intervención, porque él se va a explayar hablando de Gonzalo, lleva mucho tiempo ya trabajando sobre, y quiero ir contarnos todo, ¿no? Que pues tú al final, si puede ser, pues recita 1 o 2 poemas y he pensado recitar un poema de los que escribe a México, porque la nueva tierra le sorprende, ¿no? Por el paisaje, por ejemplo, tiene un poema muy bonito a los volcanes mexicanos, y también por lo que se encuentra allí. Tiene un poema que pienso que si puedo recitar, dedicado a Pancho Villa, que a su vez él se lo dedica aquí a la Sayago. Un corrido, él escribe un corrido mexicano sobre la figura de Pancho Villa, pero se lo dedica a la Sayago, ¿no? Y luego algún poema del campo de concentración de San Ciprián, que son poemas que te ponen el vello de punta, ¿no? Dice que los llevan como borregos, ¿no? Cuando llegan allí los trataron muy mal, ¿no? Desde el punto de vista profesional, viéndolo con perspectiva, ¿no? Usted que ha leído a Gonzalo, a toda su obra literaria, ¿podemos decir que ha sido un poeta poco valorado en su momento? Bueno, Gonzalo no pretendió otra cosa que ser un poeta de su pueblo, de Sanlúcar. Y aquí en Sanlúcar él tuvo una buena acogida, y Gonzalo yo creo que cumplió su objetivo. Él quería expresar los sentimientos que tenía, dar a conocer lo que había sido su experiencia de México, la experiencia de la guerra, del campo. Tiene unos poemas muy dramáticos también sobre los bombardeos que sufrió en la ciudad donde él vivía, ¿no?, en la retaguardia. Entonces, él no tenía pretensiones de una carrera literaria. Él escribe porque quiere, porque tiene esa necesidad, y para la gente de su pueblo, para su familia, para sus amigos, para la gente de aquí. Si hubiera propuesto otra cosa, ¿hubiera conseguido otra cosa? No lo sé, porque eso es muy difícil, pero vamos, Gonzalo... Es decir, ¿tenía base literaria de calidad para haber volado alto? Eso no soy yo quien lo debe de juzgar, eso Pepe, que es el catedrático de literatura, que lo juzgue, Eugenio, los profesionales de la literatura, de la historia de la literatura. Él sobre todo lo que tenía esa vocación muchas veces por la sátira,
por el poema punzante, por que llegaba, por ejemplo, con la crítica. Eso lo hacía muy bien. Esos poemas tiene uno, estoy recordando ahora uno que publicó en Cristal. Cristal era una publicación que se hacía aquí durante la República, un poema que él le dedica satirizando a los seguidores del cacique del conde de los Andes, ¿no? Y entonces, que esta tarde si puedo lo recitaré también, ¿no? Entonces él tiene esos poemas satíricos que llegaban enseguida, ¿no? Que tenían ese impacto. Como bien le puso de título a su primer libro, son ráfagas, ¿no? Momentos, ¿no? Sí, sí. Como las olas, llegan y se van, ¿no? Bueno, pues yo me quedaría hablando con él mucho rato, pero no quiero desvelar más, no quiero seguir entrando en la conversación porque vamos a desmenuzar la conferencia esta tarde. Claro. Tampoco se trata de eso. Se trata de que dejarle a usted con el sabor de boca justo para que ustedes vayan esta tarde a la Casa de la Juventud a partir de las 7 y puedan disfrutar de Manuel Toribio, del amigo Pepe Jurado y de Gonzalo Martínez Sado, que no está de más recordar a gente que hicieron tanto bien por nuestra democracia y por lo que estamos hoy, cada uno dentro de su humilde posición, disfrutando. Profesor, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Muy contento de tenerle de nuevo aquí en Sanlúcar y verle tan bien, que las cosas no pasan en balde. Y a todos ustedes, señores, nos tomamos un pequeño respiro a la